disculpen, estaba yo explicando y se apagó la computadora. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, regresando al tema. Estas langostas, se alimentaban más y las otras no se alimentaban tanto, ¿no? Ok, pero al momento de que estaban conviviendo al mismo tiempo, ¿qué pasaba? Bueno, pues a pesar de que podríamos decir que estas guardaban más el suministro de comida, ya se había acabado. Aunque guardaron más, pues se vieron perjudicadas porque quien se los acabó fue este tipo de langosta que comía más. Entonces, quienes salían ganando eran estas, las que comían mucho, y las que salían perdiendo pues eran estas, porque ellas comían más y la comida que dejaban estas eran más todavía comida. Y entonces, para los tiempos de hambruna, de menos comida, ellos ya habían madurado un poco más, crecido un poco más, eran un poco más fuertes y tenían más posibilidades de sobrevivir que estos a la hambruna, ¿no? Ellos ya no estaban todavía tan nutridos, no dejaban tantos huevos de mejor calidad, etcétera, ¿no? Bien, ese era un punto. Ahora, ¿por qué dejan tantos huevos? Bueno, porque igual un antepasado dejaba la mayor cantidad de huevos posibles, no importaba qué, y no dejaba tantos, ¿no? Dejaba unos cuantitos, ¿no? Y dejaba un montón así, muchísimos. Entonces, ¿qué pasaba? A pesar de que estos podrían ser un poco de mayor calidad, etcétera, digamos que el 70% de los huevos eclosionaban. Aquí eclosionaban el 50%. Pues bueno, de todos modos, era mucho más benéfico para estos tener más crías porque tenían más material genético dispersado por un lado, y por otro lado, o sea, no sé, el 50% de 100 pues es 50, ¿no? Y el 70% de, digamos, 10, o bueno, de 50, 50% de 50, 70%, perdón, de 50, ¿cuánto es, jóvenes? 35, ¿no? Entonces, como sea, aunque estos eran de mejor calidad y estadísticamente eclosionaban más, 35 contra 50, pues bueno, sí había una diferencia, ¿no? Eran 50 más que iban a irse multiplicando de 50 en 50, y aquí eran 35 que se iban a ir multiplicando de 35 en 35. Entonces, además de que al ser animales tan pequeños, etcétera, pues no tenían tantas posibilidades de defender a los huevos, de no ser comidos, etcétera. Entonces, lo que más conviene para ellos es dejar la mayor cantidad de descendencia posible y a ver cuántos sobreviven, ¿no? Porque incluso si les dedicaran un poquito más de esfuerzo a los huevos, no valdría mucho la pena. Ay, no estoy compartiendo otra vez, ¿verdad? Disculpen. No valdría mucho la pena que pusieran un poco más de esfuerzo o utilizaran grandes cantidades de dinero si no iba a ser tan significativo la cantidad de supervivientes que iba a haber a diferencia de los otros. Entonces, ¿qué se da más? Pues bueno, que este tipo de langosta que come demasiado y se reproduce lo más que puede, pues fuera la que pudo dejar su material genético a través de los años, a través de la evolución. Y los que se reprodujeron menos, pues bueno, fueron los que puede que en su ADN todavía haya algunos que no se reproduzcan tanto, que no coman tanto, pero generalmente los que tienen más éxito pues son estos, ¿no? Entonces recordemos que la evolución se da, ¿por qué? Por dos cosas. Uno, por las variaciones genéticas. No todos, como decíamos al principio, no todos van a ser iguales, todos de la misma especie van a tener sus diferencias. Entonces va a ser por las variaciones genéticas. Y segundo, que estas variaciones genéticas se van a ver afectadas, bueno, se van a ver,
se van a ver beneficiadas o perjudicadas por el ambiente. Si son benéficas para el ambiente, bueno, les ayuda, les da una ventaja en el ambiente, entonces se van a reproducir más. Si les dan una desventaja en el ambiente, se van a reproducir menos, simplemente. Entonces, las características que les permiten sobrevivir y reproducirse son las que obviamente se van a pasar de generación en generación. Las que no, pues no va a haber cómo, ¿no? Entonces, bueno. Por eso sería importante saber lo de la evolución, ¿no? Su historia evolutiva más o menos. Ok. Bien, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, ok. Bien, recordarán más o menos que hace, creo que fue 2 semestres, ¿no? Cuando iban en cuarto, tuvimos esta clase de sistemas agrosilvopastoriles y acuícolas. Y hablábamos de la ecología de poblaciones. El último tema que igual creo que también no vimos tan profundamente fue la ecología de poblaciones. ¿Qué recuerdan acerca de la ecología de poblaciones? ¿Se acuerdan de algo? ¿O ya no se acuerdan de nada? Adelante, los escucho o los leo. Ok, a ver, Dalia nos dice la ecología de poblaciones. Permítanme. La ecología de poblaciones estudia cómo cambia el número y la composición de los individuos que forman una población. Exacto, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar otra cosa? Bueno, ok. Entonces, recordemos que la ecología es la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su entorno. Y entonces,
de poblaciones de una población va a decir cómo interactúa la población con su entorno, de qué manera, bueno, cómo cambia el número y la composición de los individuos que van a formar su población. Ok. Como decía su compañero, sí, una población es el conjunto de organismos de la misma especie que coinciden en el tiempo y el espacio y son potencialmente intercruzables. Potencialmente, no es que si no se reproducen entre ellos no sean una población, sino que es posible nada más, ¿no? Ok. Y bueno, también se dice que tienen una cohesión ecológica del grupo, es decir, que entre ellos tienen ciertas necesidades y tipos de interacciones parecidos hacia su entorno, como entre ellos, como hacia el resto de las especies y el ambiente químico, físico y biológico, ¿no? Bien. Cuando hay una cohesión reproductiva, entonces decimos que hay un intercambio de material genético entre los individuos. Y nuevamente, con la ecológica hay interacciones entre ellos, porque, como dice aquí, requieren cosas similares para la supervivencia y reproducción. Lo mismo. Ok. Ahora, como vemos aquí, son poblaciones de diferentes especies. Población 1, población 2, población 3 y población 4. Y luego, una especie se puede dividir, recordemos, en una serie de poblaciones. Por ejemplo, todos estos son de la misma especie, flamenco rojo, pero esta vive en el zoológico de México, este vive en Brasil, este en Brasil también, y este vive en Colombia, ¿no? Ok. Y tienen que ser, pueden ser, tanto por ejemplo, que es del zoológico, pues son en diferentes espacios, ¿no? Este y este. Son diferentes espacios, por lo tanto son diferentes poblaciones. Y estos de Brasil podrían ser de diferentes partes de Brasil o incluso pueden ser de diferentes fechas. Estos también. Cualquiera de ellos también pueden ser de diferentes fechas. Este puede ser de 1900, del 2008. Ambos son de Brasil, acuérdense. Pero bueno, son diferentes composiciones. Y este también puede ser de 2008, pero recordamos son de diferentes lugares. Y de 2009, ¿no? Igual. Entonces, bueno, como recordamos, una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones. Ok. Y entonces recordamos que la variabilidad genética va a permitir a las especies evolucionar. Porque en todas las generaciones siempre va a haber una población que va a sobrevivir y reproducir, y otra que no. La que va a poder sobrevivir y reproducirse va a transmitir sus genes, sus características a su progenie, a sus hijos, ¿no? A su descendencia. Ok. Entonces, cuando hablamos de poblaciones y evolución, decimos que un individuo de una población cuenta con su propio genotipo propio, y las poblaciones cuentan con un acervo genético. Ok. ¿Quién me quiere decir qué significa genotipo? ¿Quién recuerda qué es un genotipo? Exactamente, gracias. El genotipo es, pues, los genes que tienen, la información genética que tienen. Y el fenotipo es esta información genética que van a expresar,
ya sea a simple vista o que van a representar, van a expresar de manera química, etcétera, ¿no? Pero es lo que van a expresar. Y entonces, si la información genética es para un individuo, cuando es una población, tenemos un conjunto de informaciones genéticas de cada individuo, y a eso se le llamaría un acervo genético, como un acervo bibliográfico en donde reunimos la información, varios tipos de libros. Aquí va a ser genético. Entonces, las frecuencias génicas se pueden modificar en cada población. Una de las causas de la modificación es la selección natural. Es decir, cuando hablábamos, ¿se acuerdan del ejemplo de las polillas? De estas polillas que vivían en un bosque, y que las que eran más visibles eran las que eran más cazadas, las que se comían más, a las que se comían más. Y en el caso de cuando era el bosque, bueno, las que eran más visibles eran las polillas oscuras. Entonces, sí se seguían reproduciendo las oscuras, seguían ahí los genes, no se comían todas, pero pues pues ahí estaban, ¿no? Pero sí eran más comidas. Ok, y luego esa misma especie a través de las generaciones, donde eran más favorecidas las claras, de repente ese bosque se volvió en una ciudad llena de hollín. Entonces los árboles y los lugares que parecían árboles como los postes se volvieron mucho más oscuros por el smog, por el hollín de los coches, etcétera, ¿no? Entonces, ahora los que se veían más eran las mariposas claras y no las oscuras. Y pues seguían las aves, sus depredadores seguían cazando los que eran más visibles. Entonces ahora las visibles eran las claras. Y afortunadamente la especie no se extinguió porque pues bueno, seguía ahí la parte genética que hacía mariposas oscuras. Y ahora las que fueron beneficiadas fueron las oscuras, no las claras. Entonces, una de las causas de la modificación es la selección natural. Aquí fue la selección natural. Y pues bueno. Y a través de las generaciones fueron cambiando las características más deseables para esta especie. Otro ejemplo es el que hablábamos de aquí de las langostas. Conforme van pasando las generaciones, no es que de repente cambien de un color verde a un color amarillo, sino que cada vez se van volviendo más amarillas, más amarillas, más amarillas, más amarillas, hasta llegar a este color que parecería que son otra especie, pero no lo son. Ok. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la ecología de poblaciones? Bueno, conocer el estado actual de la población, ¿no? Inferir el tamaño de esta, basándonos en los nacimientos, las muertes, las inmigraciones y migraciones de la población. Y luego, ¿qué fuerzas han modelado los caracteres presentes de la especie, ¿no? De la población? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho que la mayoría tengan su primera reproducción a los 6 meses, ¿no? De las langostas. Que tengan 20 descendientes y no 8, que su primera reproducción sea a los 6 meses y no al año, y el número de eventos reproductivos sean 3 veces por año en lugar de una. O bueno, una vez por año en lugar de 3, ¿no? ¿Qué ha hecho que esto pase? Bueno, seguramente de la primera reproducción era que los depredadores empezaban a salir más temprano, entonces los que se reproducían más rápido eran los que sí alcanzaban a dejar descendencia. Los que no, pues ya se los comían y ya no tenían oportunidad. El que dejaban más descendientes, bueno, esto es un poquito más obvio, pues entre más descendientes dejan, más se reproducen, y tienen más posibilidades de sobrevivir. Y en cuanto a eventos reproductivos, ¿por qué 1 y no 3? Bueno, porque a final de cuentas los que se reproducían más rápido, pero además se reproducían 3 veces, pues no tenían muchos huevos de calidad, muchos huevecillos de calidad, y entonces
o no llegaban a reproducirse tanto, ¿no? Digamos que en los que se reproducían una vez daban 100, y los que se reproducían 3 veces daban 15 por cada puesta, 15, 15, 15, porque estaban muy débiles, era demasiada la energía que se necesitaba para reproducirse, ¿no? Y de estos, el 70% sobrevivía, y aquí digamos que el 60%, ¿no? 66%, casi la misma, pero aquí el 70% serían 70 huevos que sí se van a volver a reproducir, y aquí nada más serían 30, ¿no? Entonces, pues quienes van a ser los que ganen más reproducciones van a ser los otros. Y finalmente, el otro objetivo es predecir el futuro de la población. ¿Por qué queremos saber qué fuerzas lo han moldeado? Bueno, porque podríamos saber qué tipo de depredador deberíamos poner para controlar nuestra plaga, o qué tipo de abono o fortalecimiento hacia nuestra planta sería mejor para que resista más que las otras, a pesar de que lleguen algunos insectos o hongos u otras enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así predecir el futuro de la población. Igual, si tenemos, no sé, unas hormigas y decimos, no, pues son 5 hormiguitas, ¿no? De repente, 5 hormigas esporádicas, o bueno, con las langostas. Decimos, no, pues son 10, no pasa nada, ¿no? Luego cuando ya llegan a 800, bueno, dice uno, creo que ya debo de empezar a preocuparme, ¿no? Para que no lleguemos ya hasta el punto de los 125,000 y ya empezamos a preocuparnos, sino que a partir de aquí empecemos a hacer tratamientos preventivos para que no llegue hasta este punto donde se comen todo. Aquí en las 800 podemos empezar a usar diferentes tratamientos depredadores naturales, esterilización química, etcétera, hacia esos insectos para que no tengan tanta ventaja, y pues no se reproduzcan al punto en que nos perjudiquen a nosotros, ¿no? Ok. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? Bueno, espero que sí. Ok. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando los organismos son unitarios, tienen una forma altamente definida, no es completamente fácil contarlos, etcétera, pero es mucho más sencillo, ¿no? Es más sencillo a que si fueran organismos gregarios, que estuvieran, no sé, como el pasto o los hongos, que están interconectados y no sabemos qué individuo es cuál, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas problemáticas al momento en que queramos predecir el futuro de una población. ¿Por qué? Bien, recordemos que para ver una población queremos saber esto, ¿no? Edad de primera reproducción, descendientes, eventos reproductivos, ¿no? O nacimientos, muertos e inmigraciones. Entonces, ¿qué necesitamos saber, por ejemplo, en cuanto a esto, ¿no? ¿Cuáles son los machos y cuáles son las hembras? ¿Y cuáles son los jóvenes y cuáles son los adultos? Entonces, hay especies que son muy claras de cuándo son crías y cuándo son adultos, jóvenes, etcétera, y también especies muy claras para diferenciar entre macho y hembra. Pero hay especies en las que tienen varias cosas, ¿no? Algunas tienen hermafroditismo, es decir, que tienen los dos sexos en un mismo organismo. Tienen los dos tipos de células reproductivas y etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, las flores, que ya tienen los dos al mismo tiempo, ¿no? Con los pistilos y los estambres. Pero también
hay organismos como los peces, y me parece que también algunas ranas, pero por lo menos los peces, que pueden cambiar de ser un macho a una hembra y viceversa, de ser una hembra a un macho después de algún evento en el ambiente. Este evento, ¿qué quiere decir? Que se quedan sin un macho o una hembra reproductivas al alcance, y entonces de todos los machos o todas las hembras que hay algunos que tienen mayores niveles de testosterona o progesterona, que pues bueno, van a responder a la falta de progesterona o testosterona de otro organismo cerca, y ellos son los que van a empezar a cambiar. ¿Para qué? Pues para tomar el papel de macho o hembra según corresponde. Entonces, cuando queremos contar esto, pues se nos va a complicar bastante, porque entonces todas las hembras son reproductivas, pero no todo el tiempo, y igual no todos los machos son reproductivos, sino todo el tiempo. Bien. Otra de las problemáticas es la similitud morfológica entre machos y hembras, es decir, la forma en la que se ven. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el macho? ¿Cuál es la hembra? ¿Alguien sabe? Ok. Bien, no podemos ver quién es, ¿no? Primero tendríamos que conocerlos, ¿no? Podríamos decir que esta es la hembra y este es el macho, o al revés. Pero aún así, pues se parecen un montón, ¿no? Y luego aquí menos. No podemos saber ni cuál es macho ni cuál es hembra, ni siquiera con detector de hormonas, porque ni siquiera las están produciendo todavía, ¿no? Entonces, pues es bastante complicado. Y no podríamos saber más o menos a qué tasa reproductiva están, porque no sabemos cuántas hembras hay, y podemos decir, ay, no, pues sí son. Incluso han visto, pues, estos escarabajos rinocerontes, estos mayatitos, los negros, que, sépanlo, nada más se dan aquí en la Sierra Norte y un poco en la Sierra Sur de Oaxaca. No hay en otros lugares. Hay parecidos, pero no son. Entonces solamente existen aquí. Y bueno, tienen sus beneficios como escarabajos. Pero bueno, si se han dado cuenta, tienen su cuernito. Algunos tienen un cuernito bastante definido, bastante grande, y otros uno más chiquito, otros no tienen ningún cuerno, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el macho y cuál es la hembra? Como dijera uno de mis profesores, hay algunas hembras con bigotito. Entonces es un poquito complicado saber cuáles son machos y hembras y predecir qué es lo que va a pasar después, más que confiar en las tasas de reproducción. Sí, podría ser, pero quién sabe. ¿Por qué? Porque puede que haya un macho que los machos en la naturaleza a veces son más grandes cuando son mamíferos, pero cuando son insectos y reptiles y anfibios suelen ser más pequeños. Entonces, podemos decir que un macho los machos en general miden de 3 a 6 centímetros, ¿no? Y las hembras miden de 5 a 7 centímetros. Entonces, sí podríamos tratar de hacerlo con eso, pero ¿qué pasa cuando miden 4, 5, 6 centímetros? Del centímetro 4 al 6
nos va a costar mucho trabajo saber cuáles son, ¿no? Podrían ser tanto hembras como machos. En el centímetro 3 podríamos decir, sí, creo que sí es macho, ¿no? O en el centímetro 7, no, sí, creo que sí es hembra, ¿no? Y en los demás es complicado. Entonces, sí podría ayudar, pero quién sabe, ¿no? Dependiendo, pues, de la especie. Por eso es una problemática. Bueno, la otra es que hay cierta disimilitud morfológica entre machos y hembras. Es decir, muchos no se parecen en nada. Y entonces podríamos creer, sin hacer estudios genéticos o estudios más a fondo en donde observamos el comportamiento, no podríamos saber dónde. Adelante, dígame, Karina. No. ¿Segura? Es que había dejado de presentar, pero luego volvió a presentar, por eso quería avisarle, pero ya está presentado. Ya veo, sí, gracias, no se preocupe. Igual si de repente ven que eso pasa, pues o ya llevo un rato, me dicen, está bien. ¿Qué les decía? Sí. Entonces, por ejemplo, esta damisela color amarillo, que son peces, perdón, cola amarilla, que son peces de océano. ¿Se acuerdan de la película de Buscando a Nemo? ¿Se acuerdan de esta pececita azul que acompaña a Merlín, el pez payaso? Dory. Ella es una damisela. Así se les llama a este tipo de peces. Es un nombre común. Ok. Bueno, estos también son como Dory, pero estos son cola amarilla. Ok. Si vamos a un arrecife y vemos a estos, y luego vemos a estos, difícilmente podríamos creer que son de la misma especie, ¿no? Tanto estos podrían ser machos y estos hembras, o estos podrían ser juveniles y estos adultos, ya sean machos o hembras y aquí sean machos o hembras, se ven bastante diferentes. Entonces, al momento de decir, no, bueno, aquí están los machos y aquí están las hembras para ver cuántas reproducciones hay, si nada más los vamos a visitar una vez o de vez en cuando, no vamos a saber cuáles cómo se reproducen y cuáles son las tasas de reproducción y cuántas hembras hay, etcétera, ¿no? E incluso si los atrapamos y los ponemos en una pecera, etcétera, si hay algunos animales, muchos seres vivos se estresan al estar en el cautiverio y al estar estresados no van a pensar en estarse reproduciendo, van a pensar en escapar, en sobrevivir, etcétera, ¿no? Entonces, en sobrevivir para cambiar su pH, la cantidad de sales, etcétera, que no se están dando comúnmente en su entorno, o el espacio, incluso, ¿no? Entonces, este sería otro de los problemas como para saber que son especies similares o distintas, ¿no? Hasta que alguien, por ejemplo, tuvo esos peces y de repente vio que se estaban reproduciendo y estaban haciendo rituales de apareamiento juntos, dijeron, Chihuahua, creo que sí son la misma especie, ¿no? O hasta que alguien los capturó, tenía una pecera junta, dijo, no, tengo una damisela azul y otra damisela oscura, ¿no? Entonces, pero de repente empezaron a ver más y vieron que empezaron a reproducirse, entonces se dieron cuenta de que eran la misma especie. Antes, pues era más complicado, antes de eso no tenían idea. Es una suposición de lo que pasó, la verdad no estoy segura, pero es lo más. Son cosas que llegan a pasar, ¿no? Ok. Y luego, otro de las problemáticas al momento de estudiar a las poblaciones, aparte de saber cuál es macho, cuál es hembra, si son de la misma especie o no, y de saber en qué momento los machos se van a convertir en hembras y al revés, tenemos esta parte de que hay diferencias de comportamiento que hacen que los recuentos en base a capturas no reflejen la realidad. Es decir, que hay algunos animales que se van a comportar de manera muy diferente y va a ser más difícil encontrarlos y decir, no, bueno, de esta especie, de la especie A hay 20 en 100 kilómetros cuadrados, en una hectárea, y aquí hay 4,
¿no? De esta especie B hay 4. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, los tapires y muchas aves, entre otros, en cuanto escuchan un movimiento extraño, como un ser humano, se van. Ni nos damos cuenta, desaparece. Las salamandras también. Las serpientes, muchos organismos que son importantes de estudiar, pues bueno, no los vamos a poder ver porque van a huir en cuanto escuchen pasos extraños y, como les decía, pues seguramente pues, de seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito complicado. Otra cosa que también es complicada es que hay organismos modulares. Si recuerdan cuando estuvieron en la práctica de campo, ¿se acuerdan que estaban viendo los árboles? ¿Se acuerdan qué árbol estaban contando y tenían que ver cuántos rebrotes tenían y que luego tenían un montón de rebrotes? Pero en sí era un solo organismo, pero parecía que eran más. ¿Se acuerdan de la especie? ¿Encino? Exacto, los encinos. Entonces, así como los encinos hay un montón, en especial las plantas o los organismos sésiles, que pues no sabemos dónde comienza uno y dónde termina el otro. El pasto es otro ejemplo, los hongos son otro ejemplo. Entonces, pues bueno, es otra complicación al momento en que queramos estudiar a estos organismos. Complicación en comparación, por ejemplo, de estos organismos unitarios que tienen una forma altamente definida. Ok. Y bueno, también como decía, algunos no son predecibles en forma y tamaño, y el desarrollo del cigoto se da por la repetición de unidades de construcción. Es decir, como les decía, con los pastos marinos, etcétera, no vamos a saber en dónde comienza uno y dónde comienza otro, y además depende no tanto de la reproducción sexual, sino de la reproducción asexual, donde se está dividiendo la misma célula, creando otro nuevo organismo. Entonces también es bien complicado encontrar este tipo de cosas. O sea, complicado a comparación, como les decía, de otros organismos que son unitarios. ¿Sale? Permítanme un segundito. Listo, gracias jóvenes. Un momento. Ok. Entonces, bien.
ya vimos algunas de las partes que complican o no son tan fáciles de estudiar al momento de ver la ecología de poblaciones. Los números, cantidades, etcétera. Ahora, una cosa que es importante al momento de estudiar una especie, una población, es saber el número de eventos reproductivos que tienen. Porque varían. Hay animales helméparos, y hay animales y plantas monocárpicas, y hay animales iteróparos y plantas policárpicas. Ok. Por helméparos nos podemos acordar que son estos animales que se van a reproducir una vez y luego van a morir. No se van a reproducir más. Un ejemplo podría ser una chinche de agua. Chinche de agua. No las chinches de cama, es así y se reproducen muchas veces. Pero una chinche de agua. ¿Por qué? Porque la hembra alberga sus crías dentro de ella y luego ya van a devorar el contenido y después van a salir. Entonces digamos que da su vida por las nuevas crías, ¿no? Y así muchos organismos, o los salmones, que se reproducen una vez y luego ya mueren, etcétera, etcétera, ¿no? Y los iteróparos, pues bueno, son los que van a tener más de un evento reproductivo, tienen la posibilidad de reproducirse más de una vez en su vida. Los helméparos suelen ser organismos mucho más sencillos, pequeños, y que tienen muchas crías a la vez. Mientras que los iteróparos son animales más grandes, capaces de proteger a sus crías, y que tienen vidas más largas. ¿Por qué? Pues para tener eventos reproductivos más repetidos. Ok. ¿Quién me quiere decir? ¿Quién recuerda que es una planta monocárpica? Exacto. Gracias, Jesús. Ahora, ya dijeron que es una planta monocárpica, las que tienen nada más un episodio reproductivo, así como los helméparos, antes de morir. ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Qué ejemplos recuerdan? La suculenta. No todas. Más específicamente. Porque suculentas, por ejemplo, pues muchas veces dejan hijitos y siguen teniendo más. Pero sí hay una planta que es de hoja carnosa y nada más se va a reproducir una vez. Y además con eso se hacen bebidas bastante alegres. ¿Qué planta es? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? El maguey, tío. Exactamente. Muy bien. Otra planta que se acuerden que sea
monocárpica. Las orquídeas. Creo que sí hay orquídeas que se reproducen una vez. Creo. Pero en general, que tengan una flor y luego vuelvan a su camotito, no significa que se mueran, sino que quedan como... ¿Cómo se llama? Quedan como... ¿Pinos? ¿Cuáles, perdón? Los pinos. No, bueno, esas serían más bien policárpicas, jóvenes. También las orquídeas. Recordemos que los pinos, ellos van a dar sus piñitas cada cierto tiempo. Entonces, no se están reproduciendo una sola vez, se están reproduciendo más de una vez. Igual, otro ejemplo son las secuoyas. Si viven más de 80 años, y digamos a partir de los 10 años se empiezan a reproducir, incluso a partir de los 40 años se empiezan a reproducir, tienen otros 40 años para reproducirse. Si cada reproducción es en el invierno, van a tener 40 reproducciones más o menos, ¿no? Igual, este cocotero, esta palma, va a tener reproducción todo el año da cocos. Y aquí en las monocárpicas, bueno, tenemos la amapola a 1 año, el maguey más o menos a 15 años, o el bambú a 100 años. Estos van a crecer, van a tardar un rato y de repente van a dar su flor y se van a morir. En cambio, pues los iteróporos, pues tenemos la mayoría de los mamíferos, aves y reptiles, y también ¿cómo se llama? Anfibios. Se reproducen más de una vez. Los peces sí hay de diferentes tipos, igual con los insectos, ¿no? Los artrópodos, gusanos, etc. Ellos sí dependiendo de la especie, ¿no? Y en cuanto a los animales helméparos, tenemos, por ejemplo, algunas mariposas, como la mariposa monarca, los pulpos, hay algunos pulpos, los salmones, y los mejillones, ¿no? Algunos. Como les decía, depende de la especie. Permítanme un segundito, ¿eh? Bueno, más bien, pues vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya vi que ya son prácticamente las 2. Y la próxima clase vamos a ver un estudio acerca de estudios ecológicos, la relación entre la alimentación y la reproducción. Vamos a ver demografía. Vamos a ver demografía. Y las propiedades emergentes. Entonces, para que busquen un poco acerca de ello en internet o lo que tengan en sus apuntes de semestres pasados, para que lo veamos. ¿Hay alguna duda o comentario hasta el momento? Muy bien. Bueno, jóvenes, pues les deseo una excelente tarde. A Jesús lo veo a las 5. Y pues bueno, a Karina y a Dalia las veo el próximo sábado. Cuídense mucho, que estén muy bien. Ya saben, si hay alguna duda, la anotan y la vemos la próxima clase. Y pues ya saben qué es lo que vamos a ver. Y que tengan excelente fin de semana, ¿sale? Gracias, igualmente.